Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 04. Aquellos que comienzan a moverse, finalmente es el primer encuentro del bloque K. Desde la puerta este, el equipo Enfield de la Academia Seidoukan hace su entrada. Cuando la puerta de entrada, que fue reformada, se abrió, los gritos de Vítor por la excitada voz de Maiko sacudieron el aire. Antes, la senda del interior conectada directamente con el escenario, pero ahora, debido a que se hizo una zanja para el gel protector, la entrada misma ha cambiado mucho. En primer lugar, se abrió la escotilla del gel protector bajo el agua y, a continuación, una enorme puerta de entrada en forma de pilar se elevó gradualmente desde allí hasta la misma altura que el asiento del público. Después, se trataba de un mecanismo de gran escala en el que un camino semitransparente se extendía hasta la etapa del cielo en el aire cuando los jugadores aparecían desde el interior del pilar. A medida que Claudia avanzaba por ese camino a la vanguardia, Jules estaba con cara de estupefacta. No servirá de nada, aunque lo diga ahora, pero veo que este torneo se dedicó a actuaciones inútiles como siempre. Fufufufu, no nos queda más remedio que aceptar el hecho de que es así. Por otro lado, Claudia, que caminaba delante, respondió a las aclamaciones agitando su mano de una manera completamente familiar. Pero esto es un poco embarazoso. Kirin, que tampoco parecía ser capaz de adaptarse constitucionalmente, agachó la cabeza con una cara roja brillante. No me importa de ninguna manera, así que quiero volver rápidamente y continuar mi trabajo. Parece que al final, Saya no llegó a tiempo para este primer encuentro con su remodelación de lujo. Aunque ella dijo que quería terminar antes de la batalla principal, parecía que tenía bastantes dificultades. Al echar un vistazo fugaz a la parte trasera, se desplegaron enormes pantallas espaciales alrededor de la puerta de entrada y se transmitieron en ellas una imagen de las insignias escolares de Seidoukan y la presentación de los jugadores. Esto fue ciertamente bastante embarazoso. Cuando llegaron al final del camino, donde empezaron las escaleras, y bajaron esas escaleras hasta el escenario donde se sacaron las 6 insignias de la academia, su equipo oponente para el primer encuentro iba a aparecer desde la puerta de entrada opuesta justo en ese momento. Desafiar a este equipo Enfield, que es uno de los favoritos, es el equipo Black Venom de Re-Wolf Black Institute. Si Black Venom gana, será la victoria más espectacular, pero ¿cómo será? Con sus uniformes, que han sido remodelados hasta el punto de que casi no quedaba ninguna parte del uniforme original, incontables tatuajes pintados en las pieles expuestas y sus peinados individuales, 5 alumnos varones vestidos como los típicos estudiantes de Re-Wolf volvieron las provocadoras miradas a Hayato y compañía. Expresiones tan variadas como las de aquellos que se asomaban a la intimidación, y también los que se reían frívolamente, pero obviamente tenían una mala actitud. Todos ellos ya han desplegado sus luxes, y todos ellos eran armas de largo alcance como los luxes tipo rifle de asalto. He oído que era un montón de matones, pero es más de lo que imaginaba. Al recordar su anterior reunión, Saya murmuró como tal. Por lo que Claudia había dicho, todos estaban fuera de la lista. Como tal, apenas había datos sobre ellos. Aunque entre las 6 academias, Re-Wolf era la academia en la que el reemplazo de filas era más intenso, ella podía captar su áspera habilidad cuando se enfrentaba a ellas de esta manera. Honestamente, ella no creía que fueran una gran amenaza. Hay muchas personas que no entienden el GRYPS, comparándolo con los otros, Festa, después de todo. Jules hizo una expresión algo harta. Malentender. Como el GRYPS es para las batallas por equipos, el obstáculo para la participación es alto. Al mismo tiempo, como sabéis, también es la Festa, con más sorpresas o resultados inesperados. En otras palabras, muchas personas participan en el reuniendo el número necesario de personas para aspirar a la victoria, incluso por casualidad. Ya veo. Solo que es algo que uno entiende al ver un encuentro, pero la mayoría de los equipos, que causaron un gran asesinato, hicieron grandes esfuerzos en consecuencia. Es decir, arrastrando en el momento en que han superado la diferencia de habilidad. La Festa no es algo tan dulce que los gamberros, con pensamientos insensatos como, es natural que perdamos, si por suerte podemos conseguir una victoria, entonces poco a poco podremos, y nos gustará, ganar. Jules resueltamente cortado allí. Entonces. Jejeje. Gruen Rose. No pensé que nos volveríamos a ver en un lugar así. El hombre de pelo mohawk,
cuya insignia del colegio irradiaba débilmente como prueba del líder del equipo, se adelantó y lo dijo con la cara rígida. Después de que Jules mirara fijamente a su cara por un tiempo, ¿quién eres tú? Inclinó su cabeza hacia un lado con una expresión desconcertada. ¿Qué? Perra, no me recuerdas. Quizás porque era una gran humillación, la cara del hombre cabelludo de Mohawk teñida de rojo. Pero, Hayato, que estaba viendo sus intercambios desde el equipo, recordó antes que Jules. Ah. Mira, él es el de cuando Jules estaba guiándome por la ciudad antes. Cuando Hayato acababa de llegar a Asterisk, le pidió a Jules que le mostrara el distrito central. Probablemente era un estudiante de Rewolf que fue contratado por Silas Norman, que apuntaba a Jules en ese momento, y los atacó en la forma de enrollarlos en una refriega. Entonces, fueron engañados por Silas Norman y nos atacaron. Jules parecía recordarlo más o menos, pero no parecía tan interesada. Sin embargo, parecía ser diferente para la otra parte. Maldita sea, jugando conmigo. HHMPH. Pero, bueno, no importa. No pensé que podría tener una oportunidad de oro para vengarme de ti desde ese momento en este torneo, en el que participé solo por diversión. Desde el principio, no creímos que podíamos ganar, pero al menos te llevaremos a solas con nosotros. Así que prepárate. Cuando el hombre de pelo mohawk escupió mientras lo decía, se dio la vuelta y volvió a su posición de salida del encuentro. Aunque Jules se quedó callada como con ojos fríos, miró a Claudia. Claudia, que recibió su mirada, sonrió y asintió. Pues bien, entonces, el relleno del gel protector ha comenzado también, y el tiempo de inicio del encuentro finalmente se acerca. Ahora bien, se producirá un resultado inesperado. Cuando el encuentro estaba a punto de comenzar, el gel protector salió de la zanja y se graduó rodeando todo el escenario. El gel protector era una resina líquida fotopolimerizable y su superficie se solidificaba mediante irradiación láser. Cubría completamente el entorno sin derramarse ni siquiera cuando se excedía la pared del escenario. Naturalmente, el sonido estaba aislado en el interior y en el exterior, pero como había un altavoz incorporado en la pared del escenario, el informe en vivo, los comentarios y las aclamaciones podían ser escuchados sin casi ningún sentido de incongruencia. El gel protector, que aparecía ligeramente a su lado durante el llenado, se volvió visiblemente transparente. GRYPS, bloque K primer encuentro, comienzo de batalla. Y cuando la voz mecánica anunció el comienzo del encuentro, los miembros del Black Venom volvieron la boca del cañón. Solo hacia Jules solo. ¡Hora! Junto con un rugido, de repente cambiaron su blanco a Claudia, que era la líder del equipo. Una tormenta de balas ligeras disparadas por 5 luxes atacó a Claudia, y una densa nube de polvo llenó los alrededores. Ja 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 ja. ¿Cómo es esto? Según los rumores, parece que Pandora tiene la capacidad de previsión futura, pero no hay forma de que puedas lidiar con un ataque de saturación, ¿verdad? El hombre de pelo mohawk, que había preparado el ataque sorpresa, se rió un poco excitado. Parecía que estaba convencido de su victoria. Pero, como había dicho Jules, la festa no era tan dulce. Tu idea no estuvo mal, pero tu farol desde el principio era demasiado obvia. Bueno, fue muy simple después de todo. ¿Qué? La nube de polvo se despejó, la cara del hombre de pelo mohawk, que vio a las figuras de Hayato y Jules de pie para proteger a Claudia, fue distorsionada con asombro. Hayato utilizó Cerbersta como escudo, Jules desplegó el gran escudo ardiente del corazón carmesí, Ansuriem, en ambos. Protegiendo a Claudia. Maldita sea. El hombre de pelo mohawk y sus compañeros de equipo volvieron a apuntar con sus luxes, pero ya era tarde. Ahí voy. En ese momento, Kirin, que desenvainó a Senbakiri, se tiró al pecho. Resplandecía una espada plateada, las insignias de la escuela del gran hombre de pelo espantoso y el hombre con un tatuaje de serpiente en su calva cabeza fueron cortadas al mismo tiempo. Mocoso. A pesar de que el hombre gordo y obeso, que se posicionó en la retaguardia, trató de contener a Kirin disparando la pesada ametralladora tipo Lux que llevaba en ambas manos, la chica de pelo plateado evadió fácilmente los disparos y luego cortó la insignia escolar del hombre alto con el pelo erizado. ¡Guu! Quédate quieta. El hombre gordo y obeso sacudió su pesada ametralladora para atrapar de algún modo a Kirin, pero el bombardeo de balas ligeras que estaban dispersas ni siquiera la rozó. ¡Hey! En lugar de esa niña, primero el líder. ¡Kedum! La luz de la tipo 39 Lux Laser Cannon Volfdora de Saya disparó y rozó el lado del hombre de pelo mohawk que gritó mientras huía para distanciarse de Kirin. El hombre gordo y obeso que fue tragado por el torbellino de luz fue arrojado contra la pared del escenario junto con un grito como es.
El sonido de un fuerte y sordo choque resonó y el gran hombre, enterrado como crucificado a la pared, en el que las grietas corrían a lo largo y ancho, parecía haber perdido ya la conciencia. Y ¡Jai! La punta de Pandora fue clavada en el cuello del hombre de pelo mohawk en un estado lamentable estupefacto que abrió la boca. El líder. Como Claudia lo dijo con una sonrisa refrescante, el hombre de pelo mohawk anunció que se rendía mientras se hundía en el suelo porque no podía levantarse debido al miedo. Igual a cambio de escena igual a. Lo siento, por favor, mira aquí también. Entonces me gustaría preguntarle a la participante Todo, pero ¿cuánto has reducido cuando atacaste al principio? Antes del pasaje que llevaba a la sala de espera, un lugar con un espacio un poco más amplio que otros era el espacio de entrevistas donde se realizaban entrevistas a los ganadores. Una sala oficial de conferencias de prensa amueblada con una mesa y sillas se utilizó a menudo después de entrar en las principales batallas, pero en los clasificatorios, a menos que en algunas circunstancias realmente especiales, se hizo brevemente en este lugar. Aún así, si eran 2 personas como en Phoenix, no llevaría tanto tiempo, pero eran 5 personas en GRYPS. Además, debido a que Hayato y la compañía eran uno de los favoritos, había muchos reporteros que se habían reunido. Creo que sabes que tu equipo es considerado uno de los favoritos en este torneo, pero a juzgar por ti, participante Amahiri, ¿cuáles son los equipos que consideras como rivales fuertes, y los equipos que crees que se convertirán en tus rivales? Bueno. Como esperaba, creo que el equipo de Garrardsport, Lancelot y el equipo Tristán, son rivales fuertes. Hablando de la participante Sasamiya, los numerosos luxes originales que usaste en el Fénix se convirtieron en un tema candente, pero ¿has preparado también nuevos luxes esta vez? Secreto, en realidad, uno se preguntaba si esto y aquello les frenaría durante casi 20 minutos. Jules, que ya parecía bastante harta de ella, reveló claramente una expresión de disgusto. Lo siento, todo el mundo. Podemos terminar esto como tal. En ese momento, Claudia levemente declaró poner fin a la entrevista. ¿Puedo hacer una última pregunta? De repente se levantó una mano de entre la multitud de periodistas y una joven reportera delgada se inclinó hacia adelante. Había una marca de ABC en la tarjeta de prensa colgada en su cuello. Quizás era una nueva recluta, ya que parecía algo tensa. Participante Enfield, estás participando en la festa, ahora por primera vez después de tus últimos GRYPS de hace 3 años, pero ¿hay alguna razón en particular para ello? No, solo he esperado hasta elegir un entorno adecuado para mostrar la máxima habilidad. Creo que es el camino más corto para cumplir mi deseo. ¿Y qué es ese deseo? A su pregunta, los otros reporteros se volvieron un poco ruidosos. En cuanto a la recompensa por haber ganado una festa, en otras palabras, con respecto al hecho de que la Fundación Empresarial Integrada concediera su deseo, era de convencimiento no investigar demasiado sobre ello. A menos que en el caso de que las personas declararon de antemano que, en algunos casos, la investigación podría suscitar el descontento de la Fundación Empresarial Integrada. Pero, veamos. Es una buena oportunidad, así que voy a hablar de un poco sobre eso. Cuando Claudia sacudió alegremente los hombros, hizo una ligera pausa como si se hubiera puesto a dar aires. ¿Conocen al profesor Ladislav Bartzek? Si usted habla del profesor Bartzek, solo puedo pensar en el relacionado con la investigación de Louger Luxes. Una atmósfera de confusión fluía entre los reporteros. Sin embargo, Hayato notó que había varias personas entre ellos que repentinamente se volvieron inquietos. Quizás puedan tener alguna información relacionada con Ladislav hasta cierto punto. Podría imaginar fácilmente que la Fundación Empresarial Integrada aplicó algún tipo de control y restricción de la información a las personas relacionadas con los medios de comunicación. Pero, el profesor Bartzek no ha cortado todo contacto desde hace mucho tiempo y debería estar desaparecido incluso ahora. Cuando la reportera, que había preguntado antes, se lo preguntó a Claudia, esta respondió con facilidad como si la estuviera esperando. No, el profesor está actualmente detenido como persona culpable por la sentencia acerca del Dask de Jade. Mi deseo es reunirme y hablar con él. A diferencia de hace un tiempo, entre los reporteros había claros disturbios y agitación. Cualquiera sabía que todas las cosas relacionadas con el Dask de Jade eran un tabú en Asterisk. Aunque no era como si pudieran olvidarlo, era necesario prestar mucha atención al tocar ese tema. ¿Qué quieres decir? Un secreto que solo el profesor sabe. Me gustaría compartirlo con otros. Claudia hizo una pequeña reverencia a los reporteros, cuyos rostros se tornaron rígidos y dejaron el espacio para las entrevistas. Espera, Claudia. Aunque Hayato y su compañía,
que fueron dejados atrás, se quedaron boquiabiertos por un tiempo, rápidamente entraron en razón y corrieron apresuradamente tras su espalda. No conozco los detalles, pero, esa afirmación solo ahora, está bien hacerlo. Jules, que la había alcanzado, se lo preguntó con voz perpleja. El asunto relacionado con Ladislav solo podía oponerse a Galaxy. Dicho esto, no era otra cosa que la propia Claudia. Después de que ella declarara fácilmente tal declaración como esta, no era de extrañar que Jules se quedara perpleja. No, más bien juzgué que este era el mejor momento. Claudia no se detuvo y con su habitual sonrisa solo volteó la cara. Igual a cambio de escena igual a fufufu. Ja 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 ja. Ja, increíble. Qué sorpresa, sí, honestamente, estaba más allá de mis expectativas. La joven dama de Enfield no debe tomarse a la ligera, Madiat dejó que una risa, que no pudo soportar, resonara en la oficina y dio un aplauso a su alabanza que no contenía ni rastro de mentiras. La entrevista al equipo Enfield se proyectó en la ventana espacial flotando ante sus ojos hasta hace poco tiempo, pero ahora cambió a CM. Fue la decisión correcta cancelar el sistema de retardo de emisión, supongo. Antes, las transmisiones de imágenes de Festa, aunque se podría decir que eran en vivo, se emitían mientras se incluía el tiempo de censura. Sin embargo, la oposición de los aficionados a esto fue muy arraigada desde el principio de la Festa, y Madiat inmediatamente abolió este sistema después de asumir su cargo como presidente del comité de dirección. ¿Qué significa esto? Se levantó una voz indiferente desde un rincón de la habitación. Haber aparecido como si derritiéndose de la sombra de la pared fuera una mujer joven. Barde colgando un collar mecánico. ¿Por qué pide esa mujer entrar en contacto con Ladislav? Howe, estás preocupada por tu padre. Ladislav fue el que me creó, pero no es ese tipo de relación. Solo estoy bromeando. Sin embargo, la razón por la que esa jovencita pide entrar en contacto con el profesor, aunque yo no. Allí, Madiat recibió una llamada en su terminal portátil. Cuando abrió la ventana del espacio, lo que se proyectaba era un joven pelirrojo cuya cara estaba teñida de irritación. ¿Qué significa esto, Madiat? Aunque Madiat sonrió irónicamente a estas líneas, que eran exactamente las mismas que las de Barde, el joven comunicó plenamente lo que quería decir. Como dije, estoy preocupado, aunque me preguntes eso. O si quieres, ¿qué tal si intentas preguntárselo directamente? También me interesa. No me mientas, date prisa y escupe lo que sabes. No sé con qué intención habló de tal cosa. Lo que sé es que ha estado investigando sobre el profesor desde hace algún tiempo y que parece que está a punto de enfrentarse a Galaxy por eso. Cuando lo dijo honestamente, Dit miró a Madiat con una cara como si dijera que no confiaba completamente en él. TCH, bueno, lo que sea. Pero, de todos modos, lo que hizo esa mujer es una locura. Pensar que ella causaría problemas con la Fundación Empresarial Integrada, y la que apoya su academia en eso de todas las cosas. Solo puedo pensar que tiene ganas de morir. Ni siquiera yo niego que, a este ritmo, resultará de esa manera. Pero creo que el curso probablemente se complicará un poco más. Ja. No podrá ser tratado por medios ordinarios, es lo que quiero decir. Mientras Madiat apoyaba su cuerpo en la espalda del sofá, entrelazaba los dedos de sus dos manos mientras se curvaba los labios. Esta es una gran oportunidad para que Galaxy caiga. Ahora que ha pasado mucho tiempo desde que las 6 empresas integradas de fundación han alcanzado un equilibrio de poder, ¿crees que las otras fundaciones empresariales integradas dejarán pasar esta oportunidad ante sus propias narices? Pero las otras fundaciones empresariales integradas no deberían conocer la existencia de Barde. Ladislav era solo el líder ideológico del Dask de Jade, nada más y nada menos. Bueno, incluso si solo este hecho se expone, será suficiente para causar un daño considerable, pero... Cuando Dirk temporalmente cortó sus palabras allí, se cruzó de brazos y reflexionó. Para empezar, ¿no ha llegado Galaxy ya a un acuerdo con las demás fundaciones empresariales integradas sobre el tratamiento de Ladislav? No pueden permitirse romperlo, ¿verdad? Ese es el punto. El asunto esta vez es solo el problema interno de Galaxy. Naturalmente, Galaxy se esforzará por extinguir el fuego, pero si solo interfiere al oponerse a los medios de Galaxy, no se considerará que está rompiendo el acuerdo, ¿verdad? Incluso desde un punto de vista humanitario, la culpa en ese caso recaerá sobre Galaxy después de todo. Aunque ha pasado mucho tiempo desde que el llamado sentido de la ética se debilitó, hasta ahora ha permanecido profundamente arraigado como una postura pública. Aunque esto en sí mismo apenas tenía poder, no era como si no tuviera ningún valor de utilidad. Luego, Dirk resopló irritantemente. Humph. Ciertamente, si ellos, Galaxy, fueron presionados por las otras fundaciones.
Empresariales integradas, será bastante difícil para ellos aplastar abiertamente a esa mujer, Además, esta vez, serán 5 contra 1. Galaxy no podrá actuar precipitadamente. Y será fácil, ya que las otras fundaciones empresariales integradas solo tendrán que avisarles. Sin embargo, será realmente hasta el punto de que caigan. Caerán. Lo haré yo. Te pondrás del lado de ese astuto zorro, aunque Dirk amenazó con una voz llena de ira, Madia tranquilamente la protegió. Como presidente del comité de dirección, no es natural proteger a los participantes. TCH. Tú también eres un ejecutivo de Galaxy, no me importa si las cosas van mal. Por supuesto, me encargaré hábilmente de eso. Además, si Galaxy se pone serio, en otras palabras, si están preparados para alguna pérdida, ni siquiera yo seré capaz de detenerlos. Fue casi al mismo tiempo que Mariat contestó con una sonrisa tan suave que Dirk, cuya irritación llegó al extremo, cortó la transmisión. Buen duelo. Entonces, Barde, que escuchó el intercambio entre Dick y Mariat sin interrumpirse hasta ahora, murmuró con una voz plana. Como siempre, no entiendo a los humanos. ¿Por qué tratan deliberadamente de complicarse las cosas? No puedo entenderlo. Probablemente no esperaba una respuesta a eso, pero Mariat se encogió de hombros y se rió un poco. Si estuviera restringido a mí, respondería porque es interesante de esa manera. Igual a cambio de escena igual a la sala especial de conferencias del cuartel general total de la galaxia no tenía ni siquiera un adorno llamativo. Solo había un largo escritorio y sillas, y alguien que entraba en esta habitación por primera vez probablemente sentiría una extraña insípida intranquilidad. Como lo hizo en el pasado. Aunque, Nicholas Enfield, que estaba esperando sentado junto al muro, entendió perfectamente su significado en la actualidad. Para Galaxy, cualquier otra cosa que no fueran existencias útiles era innecesaria en esta sala. Ya sea gente o cosas así. Entonces, empecemos. Cuando una voz calmada y fría lo dijo, los 18 altos ejecutivos, aunque más de la mitad de ellos usaron vídeo de comunicación, simultáneamente volvieron la mirada hacia el dueño de la voz. La dueña de la voz era Isabella Enfield. Era la esposa de Nicolás y superiora directa, y una de las principales ejecutivas sentadas allí. Con el pelo rubio y suave, su figura, que llevaba un traje negro bien hecho a la medida de su cuerpo, conservaba su belleza que no dejaba sentir su edad. Su rostro reveló una sonrisa tranquila que Nicolás nunca ha visto desmoronarse desde hace más de 10 años. Pero, solo sus ojos retenían una frialdad como la de los otros altos ejecutivos. El tema de este tiempo se refiere a Claudia Enfield, presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Seidokan. Os pido vuestras opiniones sin reservas. Isabella dijo con indiferencia y sin emoción. Aunque estaba relacionado con su hija, ni siquiera un fragmento de emociones se sintió allí. Y al mismo tiempo, no existía nadie en este lugar que bromeara sobre ese hecho. Eso era natural, después de todo, todos ellos sabían que la gente, que egoístamente se interesaba solo por sus familiares, no podía sentarse en un asiento de un alto ejecutivo. Ya ha llegado DEP, Solneige y Frauenlob un reclamo, que solicitaba un juicio justo al aplazar la causa justa que es la festa. Y el trabajo de base para los distintos sectores de WWW y World Dragon está avanzando. Qué molesto, un procesamiento o tratamiento será difícil públicamente. Pero no podemos dejarla como está. Dicho esto, aún no está garantizado que su equipo gane el campeonato, ¿verdad? ¿Qué tal si observamos la situación un rato? Aún así, deberíamos prepararnos. Como es la festa, deberíamos usar a Mariat Mesa. Si lo hacemos descalificarlos dando una razón apropiada. No, ese hombre no es de fiar. Además, como las otras fundaciones empresariales integradas tienen cierta aprobación, será difícil resolverlo. Las voces fueron levantadas una tras otra por los ejecutivos, pero nunca se superponían. Después de que la declaración de alguien terminó, la siguiente voz se giró casi sin pausa. Por otra parte, puesto que todas ellas eran voces como si estuvieran recortadas de toda personalidad, era hasta el punto de que ni siquiera se sabía quién hacía qué afirmación. De hecho, ni siquiera había necesidad de distinguirlo en este lugar. Esto se debía a que no expresaron sus propias opiniones, pero para hacer converger toda la información y posibilidades. Podría decirse que son, por así decirlo, las autopreguntas y respuestas de la enorme existencia que es la galaxia. ¿Qué tal si tratamos con Bardsek ahora mismo? Eso va en contra del acuerdo hecho con Bardebaos. ¿Hay alguna necesidad de respetarlo fielmente? No conseguiremos absolutamente nada de él si su existencia se filtrara a los demás, y será malo estimularlo de la manera equivocada. En primer lugar, ¿dónde está y qué está haciendo actualmente? Según el informe de esos lotes Yabuki, parecía confirmado en Rika a principios de la primavera, pero
Como se esperaba, en lugar de intentar hacer algo con el entorno de Barseik, será más rápido lidiar con Claudia Enfield. Entonces, deberíamos usar esos lotes Yabuki. No, deberíamos usarlos como último recurso. Y lo que es más importante. Primero, nuestra posición como Galaxy. Fue entonces de nuevo tranquilo durante un tiempo, sin embargo, la rueda de la conversación en la que un extraño calor acechaba en las profundidades continuó. Entonces, procedamos como tal. Como dijo Isabella hace poco tiempo, la reunión terminó con eso como señal. Igual a cambio de escena igual a GRYPS, cuarto día, Capilla Canopus. Zhao Feng se quedó quieto en el escenario mientras que no tenía palabras. Las órdenes absurdas de su amo, Fan Xin-lu, eran como siempre. Todavía podía entender el orden de la primera ronda donde ella prohibió todos los actos de batalla a su líder Gu Xiaofai y pidió a los otros 4 miembros que ganaran sin él. Esto se debió a que Wu Feng pudo convencerse a sí mismo de que la orden fue dada probablemente con la intención de no revelar las cartas de Xiaofai. De hecho, había la diferencia de habilidad que podían manejar sin ningún problema, teniendo en cuenta el nivel del equipo al que iban a enfrentarse en la primera ronda. Pero como era de esperar, no pudo evitar encontrar muy difícil entender el contenido de la orden dada por Xin Lu para esta segunda ronda. Al contrario de la primera ronda, Xiao Fai iba a abrumar al equipo rival él solo. Aún así, si el equipo rival fuera un equipo débil como en la primera ronda, Wu Feng lo entendería. Xiao Fai tenía la habilidad de ser capaz de conseguir tanto. Sin embargo, el rival de la segunda ronda no era un equipo que no debería tomarse a la ligera. Todos los demás miembros también estaban en la lista. Incluso si no podían aspirar al campeonato, era un equipo medio que tenía la suficiente habilidad como para ser un calificador para la participación en la batalla principal. Básicamente, los principales contendientes no se enfrentaron entre sí en los preliminares de la festa, pero fue una historia diferente cuando se trataba de equipos medios como este. Esto se debió a que sería malo para la dirección hacer coincidir el encuentro, haciendo que todos los resultados de los clasificados fueran predecibles, incluso sin necesidad de ver los encuentros. Inevitablemente, 1 o 2 equipos intermedios fueron asignados a un bloque donde había un equipo prominente. Y eran a menudo tales equipos los que causaban sorpresas en GRYPS. Sin embargo, qué asombroso, ¿quién habría pensado que este encuentro de la tercera ronda se desarrollaría de forma unilateral? La voz del reportero, que se escuchaba a través del altavoz, temblaba un poco. En el otro lado de la gruesa membrana del gel protector, se podía ver que el asiento de la audiencia se quedaba en silencio. No era de extrañar. Después de todo, también fue lo mismo para Wu Feng y compañeros del mismo equipo. Ja. Ja. En el centro del escenario, 2 jóvenes, el mago de Ice Frost y Xiao Fai se enfrentaron. Y alrededor de ellos había 4 estudiantes de Seidoukan acostados. El rostro apuesto del mago de hielo estaba dolorosa y amargamente distorsionado, aunque dobló sus rodillas y respiró fuertemente, colocó una espada de hielo que hizo con su habilidad. Por el otro lado, Xiao Fai le miraba tranquilamente con una lanza tipo Lux en la mano derecha. Fufufu. Es como si estuviera viendo un mal sueño, Agun Star. El mago de hielo helado miró a Xiao Fai con ojos llenos de frialdad y furia. El maná de los alrededores retumbó, y el aire frío, que se enfriaba a docenas de metros de distancia, se sentía subir. Pero, al menos un solo golpe de espada. El suelo se congeló instantáneamente 10 metros a su alrededor, con el mago de hielo helado como su centro. No, no fue solo el suelo. Así, los bloques de hielo que cubrían el suelo se tragaron las piernas de Xiao Fai hasta que sellaron así sus movimientos. ¡Ah! Al mismo tiempo, se formaron 6 carámbanos puntiagudos alrededor del mago de hielo helado y dispararon junto con su grito. Un ataque de largo alcance desde muchas direcciones después de haber sellado los movimientos del oponente. No fue una mala jugada. Pero cuando Xiao Fai golpeó casualmente sus pies con la punta de la lanza, todos los trozos de hielo que cubrían el suelo se rompieron en pedazos y se dispersaron. Y mientras los fragmentos de hielo danzaban hacia abajo como polvo de diamante, balanceó su mano izquierda hacia los carámbanos que se acercaban, con el ímpetu de una flecha. Antes de que uno se diera cuenta, un pedazo de talismán era agarrado en él con las manos. La fórmula artística puesta en el talismán fue liberada y creó un muro de llamas. Los carámbanos que se estrellaron contra él se evaporaron y desaparecieron después de explotar, luego se convirtieron en vapor y envolvieron los alrededores. Cambio. El mago de hielo helado recortó la distancia bajo la cubierta del humo blanco y desató un golpe rápido. Además, el suelo se congeló de nuevo y luego volvió a pegar los pies de Xiao Fai en el suelo. Incluso si se cortaba solo la ofensiva de defensa en este instante, se podía entender que equilibraba su habilidad como Dante y las técnicas de combate a un nivel extremadamente alto.
Pero, Xiao Fai bloqueó incluso ese golpe desesperado con su lanza sin golpear un párpado. El movimiento del mago de hielo fue claramente más rápido. En primer lugar, a esta distancia, la espada que utilizó el mago de hielo debería ser mucho más ventajosa que un arma de mango largo como la lanza que usó Xiao Fai. A pesar de esto, mientras uno se preguntaba si la mano derecha de Xiao Fai se movía relajadamente, la lanza que llevaba en esa mano bloqueó la pala de hielo. Ji Yuach. Aunque el mago de hielo helado puso fuerza en ambas manos y de alguna manera intentó empujar a su oponente, no se movió ni un centímetro. Por el contrario, cuando Xiao Fai sacudió la lanza que levantó con una mano, la espada de hielo fue enviada volando de las manos del mago de hielo helado, hecha pedazos en el aire y esparcida. ¿Qué? Una diferencia abrumadora en la capacidad física. Aún así, el mago de hielo helado, sin desanimarse, reconstituyó una espada de hielo más grande que la anterior y condujo en rebanadas sucesivas. Lo cortó en diagonal desde el hombro, con un fuerte grito, soltó la puñalada con todas sus fuerzas. Pero como era de esperar, no golpeó ni alcanzó a su oponente. Ni siquiera le rozó. No se podía leer ninguna emoción de la expresión de Xiao Fai que se ocupaba silenciosamente de estos ataques. Haber dado en primer lugar fue como se esperaba la espada de hielo. Las grietas corrían sobre la espada azulada con cada golpe, fragmentos volaban alrededor mientras la hoja se astillaba. Y poco después, el hielo de la espada hacía un sonido transparente y se rompía. El color de la desesperación se extendió en la cara del mago de hielo helado. En ese instante, Xiao Fai dio un solo paso hacia adelante, con solo eso, el hielo que clavó sus pies en el suelo se rompió y desapareció, y, con movimientos casuales, puso su palma de la mano izquierda en el abdomen del mago de hielo. Un golpe lento en la palma de la mano como si acariciara. Inmediatamente después, uno comprendió que un tremendo shock atravesó el cuerpo del mago de hielo helado. Un cráter resultó del paso que Xiao Fai hizo y el choque corrió por todo el escenario. El mago del hielo helado perdió la conciencia por completo por ese golpe. Se desmoronó como una muñeca cuyos hilos fueron cortados. Fin de la batalla. Ganador, equipo dragón amarillo. Mientras resonaba la voz mecánica, Wu Feng recordó las palabras de su maestro el otro día. Este tipo no tendrá ningún problema. Estará bien de todos modos. Xin Lu siempre le dio gran importancia a la fuerza individual. Por esa razón, era raro que a los discípulos de Divine Revelation se les enseñara a jugar en equipo. Esto se debía a que, aunque podían aprenderlo de forma independiente, Xin Lu no se detuvo a estudiarlo diligentemente y también podía aceptar entrenarlo si se le pedía. Para ella, la coordinación con otros era algo que se adquiría naturalmente al expandir y mejorar la habilidad individual. Como se espera del gran hermano. Hasta yo me he quedado mudo. Cecily de pie junto a él, Wu Feng murmuró mientras estaba asombrada mientras flotaba una dulce expresión. Creía que había entendido la fuerza del gran hermano lo suficiente, pero la de hoy era como la fuerza del maestro. Algo similar al temor también se podía sentir en las voces de los gemelos que estaban detrás de él. De hecho, esta no fue la primera vez que los miembros del equipo dragón amarillo vieron a Xiao Fai peleando. También tuvieron una pelea con él durante el entrenamiento. Sin embargo, finalmente se dieron cuenta de que solo era un fragmento del poder de Xiao Fai, Agun Star. Volvamos. A Xiao Fai que se acercó a ellos, los cuerpos de Wu Feng y compañía se arrodillaron naturalmente y tomaron la postura de Baoan. Eso fue espléndido, gran hermano. Igual a cambio de escena igual a GRYPS, sexto día, Domo Sirius. En realidad, algo así como una persona absolutamente fuerte no era tan bienvenida en la festa. Inmediatamente después de un partido, el interés del público disminuyó, por lo que la verdadera intención de la dirección era evitar un desarrollo que frenara el entusiasmo en la medida de lo posible. El programa de TV hizo grandes esfuerzos para llenar el vacío, y los corredores de apuestas del juego no establecieron el juego en primer lugar. La excepción era el caso de tener algo, aparte de fuerza, que atraía a la gente. Las abrumadoras artes marciales de Elga Lindell acompañadas de su belleza. Orpelia Landlufen es siniestra para impresionar a los espectadores en su corazón, lo quiera o no, y el del equipo Lancelot, que ha ganado el GRYPS 2 veces consecutivas, fue de suprema dignidad. Al menos, Leticia Blancard lo cree así. El escuadrón de caballeros de las alas de plata no subestimó a sus oponentes sin importar quiénes fueran, ni se asustaron por las ilusiones, no importaba lo que había y siempre abrieron el camino a la victoria y la gloria con todas las espadas de sus fuerzas. El símbolo de eso era Ernest Fairclough corriendo en el escenario ahora mismo. ¡Ja! Mientras Ernest cortaba Leglems en línea recta, la espada dejaba que un pálido resplandor reluciente brillara en su rastro y camino. El joven, que era su oponente, intentó reflexivamente bloquearlo con su propia espada tipo Lux,
e inmediatamente retorció su cuerpo mientras estaba asustado, pero era demasiado tarde. La espada, Leglems, corto, como si no existiera ningún obstáculo físico, pasó por el cuerpo del joven. Pero solo le cortó la insignia de la escuela en el pecho. Solo unos segundos después de la salida del partido, el Holy Sword de Ernest Fairclough destruyó la primera insignia de la escuela. Sin embargo, el jugador oponente debería saber también de esta habilidad, ¿verdad, Seichi-san? Bueno, incluso si usted lo sabe, su cuerpo reaccionará por sí solo mientras más entrenamiento haya acumulado. Además, su portador es el espadachín más fuerte de Asterisk. Solo hay un puñado de jugadores que pueden lidiar con esto en su primer combate. Oh querido, así que lo que es verdaderamente aterrador es el Ogre Lux Leglems, que solo puede cortar el objetivo seleccionado, y el Holy Knight, quien es su portador, Mientras escuchaba el reportaje en vivo y los comentarios a través del orador, y el júbilo se desbordaba, Leticia amasó prane en un instante. Mana se reunió detrás de Leticia y dos pares de alas brillantes y clarazas aparecieron a la izquierda y a la derecha de su espalda. Su tamaño superaría fácilmente los 20 metros. Als de Ange. Era la habilidad de Leticia, también conocida como Witch of Light Wings. Mientras las alas en forma de diamante con ángulos agudos se doblaban en el aire, corrían hacia el escenario como si protegieran a Ernesto. Inmediatamente después, la lluvia de balas ligeras disparadas por la retaguardia del equipo adversario atacó a Ernest, pero ni siquiera uno de ellos pudo herirlo, ya que todos estaban bloqueados por las alas de la luz. La lanza, Rongomiant, de Lionel Karsh, que se escabulló del lado izquierdo en esa apertura, cargó para romper la formación del adversario. Sin embargo, derribarlos no era el propósito ya que se trataba principalmente de confundir al equipo oponente. ¡Uva! En el instante en que cesó el tiroteo, Ernest saltó de nuevo y cortó las insignias escolares de las dos vanguardias con un golpe de espada. Su movimiento era adecuado para ser descrito como la velocidad del rayo. Y a ti, oh anillo de luz de misericordia y expiación. En la retaguardia Perceval, que fue protegido por Kevin Olds también conocido como Blackshield, Garys, dijo solemnemente mientras levantaba una mano al cielo. Allí, un Ogre Lux con forma de ogro, como si pusiera una enorme taza a su lado, flotaba. Una astilla afilada y una rosa espinosa en el fondo de la copa ancha y una luz dorada se recogió en su punta. La luz aumentaba su brillo ante los ojos, llenaba la copa, se convertía en un torrente dorado y se derramaba con una intensa fuerza. ¡Jai! El dorado resplandor se tragó a las dos retaguardas, que Lionel cortó hace un rato, instantáneamente como el relámpago de Dios. Cuando la luz se calmó en poco tiempo, hubo las figuras de dos personas acostadas boca abajo. Aunque no había ninguna herida en sus cuerpos. El Drillhorn of Atonement, Gautam Altea, que tenía Perceval, era, junto con Leglems, un Ogre Lux con la habilidad de remover almas. La luz que el Drillhorn of Atonement, Gautam Altea, emitía disipaba y golpeaba solo la conciencia del oponente sin causar ningún poder destructivo físico. Fin de la batalla. Ganador, equipo Lancelot. Debido a que el líder del equipo oponente perdió el conocimiento, la voz mecánica declaró el fin. Probablemente no hayan transcurrido 3 minutos desde el comienzo del encuentro. Fin del encuentro, qué fuerza, del equipo Lancelot, como se esperaba del campeón defensor. Independientemente del adversario, el equipo Lancelot siempre se enfrentó a ellos con respeto, haciendo todo lo posible. No necesitaban esconder sus cartas. Investigue todo lo que quiera y luego elabore contramedidas. No hay ningún problema. Después de todo, ellos simplemente se adelantarán. Esa era la figura del equipo que era el rey de GRYPS.